manera de introducción. Faltaban 4 años para que el inveterado siglo XX llegara a su fin y aquella noche de diciembre casi por obligación decidí ir en una búsqueda literaria más concreta sobre Bolívar en el Perú. Increíblemente todos coincidíamos que había un vacío existencial en compendiar todo aquello que hizo de Bolívar la especie de redentor del mundo, que pese a sus desazones fratricidas jamás dejó de reflejar el Domingo de Ramos esperado por todos los peruanos de aquel entonces. Ese vacío existencial había que cubrirlo con la gloria de los que no dudamos que la proclama libertadora de 1821 de Don José de San Martín necesariamente tiene que ser rubricada con la epopeya de Junín y Ayacucho, 1824, más allá de los epílogos polémicos que alejaron al general Bolívar, en su laberinto, como diría García Márquez, de la capital del virreinato. Habían transcurrido 172 años de la epopeya de Ayacucho y para muchos de los que nos encontrábamos en la casa natal del Libertador rindiéndole homenaje a la más histórica travesía independentista que se haya registrado en esta parte del continente, quedaban muchas cosas por saberse sobre Bolívar y su otrora relación andina. El escenario era propicio para desatar la inquietud de plasmar mayores explicaciones sobre las exposiciones del cónsul peruano de entonces, Dr. Elí Peláez Castro, quien se encargaría de iniciar el viaje en retrospectiva con el tema, la independencia en el Perú, coyuntura rebelde y programas políticos, siglos XVIII y XIX, o quizás, ¿por qué no?, ahondar en la nota poética que le puso a la noche caraqueña, una sucrense, la doctora Graciela Torres Velázquez, o el orador central del evento Dr. Eduardo Hernández Carstens, miembro de la Academia Nacional de la Historia, quien disertó sobre el tema, Ayacucho y la emancipación de América. Explicar, por ejemplo, quiénes y cómo han escrito sobre el Libertador allá donde se selló la independencia de América. En ese afán investigativo hallamos un compendio de artículos, poemas, proclamas, cartas, oratorias, es decir, literatura en general relacionada a las huellas dejadas por el Libertador tras su paso por un país que lo tiene vivo en las entrañas de su historia. Aunque este libro intenta compendiar gran parte del bagaje literario despertado por Bolívar en su relación con el Perú, no pretende un análisis histórico, ni mucho menos filosófico, como alguna vez nos aleccionara el doctor Núñez Tenorio, que en paz descanse, especialista en la materia. Nuestra única intención es poner en manos de nuestros lectores, especialmente estudiantes, la prueba escrita de lo significativo y grande que fue, es y será para el Perú, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Escribo en plural estas líneas, porque las mismas responden a una identificación genérica de los descendientes incaicos que, así como Bolívar se atrevió a hacer patria atravesando los Andes, muchos peruanos, de los últimos tiempos, nos atrevimos a hacer patria en esta parte del Caribe. Quizás por ello, todos los caminos nos condujeron aquella noche de diciembre de 1996 a sentirnos más bolivarianos que nunca, pues acudieron a la cita representantes diplomáticos y residentes de los países libertados por Bolívar y, cosa curiosa, se logró el objetivo simbólico. En tiempos donde aún subsistían los problemas fronterizos entre Ecuador y Perú, de un brindis diplomático entre sus máximos representantes. Y como estos encuentros no son de todos los días, vale citar para la historia que, en aquel tiempo, por política, Ecuador había nombrado como cónsul de ese país en Caracas a don Luis Terán, un ecuatoriano que venía viviendo en Venezuela desde hace muchos años y que había echado raíces empresariales en el país del oro negro. Lucho, como fuera de protocolo se hacía llamar, era uno de aquellos caciques contemporáneos que de tanto abanderar los derechos de sus paisanos en la Venecia americana, reclamando entre un sinnúmero de cosas la legalización de los indocumentados, sin darse por enterado había sentado un nuevo precedente para llegar a ser un cónsul más empapado con las vicisitudes de sus conciudadanos. Él, como buen ecuatoriano, aquella noche no dejó de mencionar a todo aquel que se le atreviera a historiar el rol protagónico de la libertadora del Libertador. ¡Qué buen discurso, Elí! Mis respetos. Pero te faltó mencionar a Manuela, El cónsul peruano, diplomático de carrera, acababa de terminar su exposición y en medio de un brindis que cerraba el evento, era abordado por su colega ecuatoriano. Gracias. Brindemos por la paz bolivariana, hermano. Respondió el incaico.
Aquella noche ambos cónsules conversaron del próximo primer viaje de un presidente ecuatoriano a tierras peruanas, por demás históricas e histriónicas, ya que se trataba del recordado Abdalá Bucaram, y fueron parte a su vez, sin saberlo, de una plataforma existencial que sin duda sentaría las bases de inspiración desde las cuales comienzo a edificar este aporte cultural. De manera que, imbuido por todo aquello que comenzaba a nacer, antes de iniciar la cita sobre la literatura peruana y el libertador que nos ocupa en este libro, en las que al final de cada capítulo el lector cuenta con una bibliografía que le permitirá, si así lo desea, ampliar la información proporcionada por él mismo. Sin pretender académicamente encaminarme a historiar, repito, les presento este trabajo. Extracto de la introducción al libro Intelectualidad Bolivariana en Tierra de los Incas, escrito por Jorge Carrión Rubio.